Bueno, ya hemos visto lo que son el tema de la variable. Lo que vamos a hacer ahora inicialmente es ir a crear una cosa llamada estructura. Las estructuras al final son una forma de trabajar de manera más eficiente con las variables. Dentro de esta ventana nos encontramos dos pestañas, la pestaña de estructura y la pestaña de valores por defecto. Aquí nosotros, como si estuviéramos dentro de un editor de Blueprint, podemos crear todo tipo de variables. Y lo más interesante de todo esto es que podemos agruparlo para luego utilizarlos dentro del editor. Ahora lo vemos. Como hemos visto en la clase anterior, a la hora de nosotros, por ejemplo, tener un proyecto, podemos llegar a tener infinidad de variables. ¿Qué pasa? No es la manera más óptima de trabajar en un editor o sobre todo de mantener lo que sería un editor limpio cuando nosotros estamos trabajando. De ahí que nacieran lo que se llaman las estructuras, que son un tipo de datos personalizados que lo que hacen es que permiten agrupar múltiples variables bajo un nombre y así facilita la organización y la manipulación de datos. Sobre todo cuando se vuelve muy complejo el tema de la cantidad de datos que tenemos que llegar a procesar o programar. Para nosotros traer eso, simplemente tenemos que colocar el nombre de que le hemos puesto directamente a la estructura y vamos ahora a ver de qué manera podemos hacer un get y un set para poder ver la información que tenemos dentro, sacar todas las variables que hemos creado o intentar modificarlas. Como ya sabemos, tenemos las variables de tipo get y tipo set. Es algo muy fácil de utilizar, ya que una sirve para poder extraer la información y otra para modificarla. Pero claro, aquí las estructuras funcionan de una manera un poco diferente. Para poder sacar toda la información que tienen dentro, no podemos conectarla directamente a las funciones. Para ello, tenemos que desplegarla de alguna manera para poder extraer los datos de ella. Para eso existe una manera que es aplicar lo que sería un break. Esto lo que hace es que rompe, por decirlo de alguna manera, toda la estructura para poder sacar todo el contenido que ella tiene. No le hemos puesto nombre a la variable, así que este trozo lo vamos a poner en modo rápido para ir ya directamente a continuar con la estructura y cómo se utiliza para poder modificar. Una vez que ya tenemos preparada nuestra estructura, la recomendación es que cada vez que modificamos algo, hagamos como acabamos de hacer aquí, que es refrescar los nodos, ya que las estructuras suelen tender a fallar en ciertos aspectos cuando nosotros estamos constantemente modificando su propia estructura, claramente. Ahora, para nosotros poder sacar la información existen dos tipos, aplicar el break o un split. En este caso lo que hace es desplegar dentro de un mismo nodo todo lo que serían las mismas variables que hay dentro. Y ahora vamos a ver de qué manera podemos modificar todas las variables que tenemos dentro. Para ello, la manera que tenemos de hacerlo es aplicar un setMember. Esto nos permite activar y desactivar todas aquellas variables que nosotros queremos usar. Y tenemos lo que sería una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos modificar cualquiera de las variables que tenemos dentro, lo que podemos hacer es activar solamente aquellas variables que queramos o todas, modificarlas y luego en el nodo de extracción podemos sacar nuevamente las variables ya modificadas. Ahora que ya hemos visto cómo sacar la información o cómo modificarla, esto todavía puede llegar a ser incluso hasta recursivo. Es decir, podemos crear otras estructuras y hacer estructuras dentro de estructura. Con esto tenemos que ser cautelosos, ya que esto, una vez que puede llegar a dar fallos si no tenemos control sobre todos los cambios que vamos haciendo en la propia estructura, podemos llegar a buguearlo y en algunos momentos del desarrollo de este curso veremos cómo hemos tenido diferentes fallos que luego hemos tenido que arreglar borrando y volviendo a reestructurar la estructura. Por eso es importante ser cautelosos, ir haciendo las cosas con cabeza desde un inicio, saber qué variables y cómo vamos a estructurar todos nuestros componentes. Una recomendación que doy en este punto es que acostumbrarnos a utilizar mucho más el break
que el split, ya que el split puede llegar a deformar cuando nosotros hacemos algún cambio en la estructura de nuestra variable, puede llegar a deformar el nodo, incluso llegar a romperlo. Entonces, una de las maneras fáciles es aplicamos un break y cuando nosotros hacemos alguna modificación de nuestra estructura, lo que tenemos que hacer es intentar refrescar todos aquellos editores o actores que tengan esa estructura. De esa manera nos evitamos que a la hora de compilar no tengamos algún tipo de error. Más adelante veremos que seguramente en algún momento cuando vayamos a compilar nuestro proyecto tendremos algún error referente a las estructuras, ya que a lo mejor la hemos modificado y no hemos refrescado la información dentro de los editores. Ahora os voy a mostrar una funcionalidad que podemos combinar aquí, por ejemplo, la utilización de mapas y estructuras para crear datos compuestos. De esta manera, también lo vamos a utilizar durante el proyecto para determinadas ocasiones, como pueden ser los ítems, como pueden ser estructuras de datos hechas a través de numeradores. Ahora vamos, por ejemplo, a ver una función muy útil y es, por ejemplo, agrupar en base a actores, agrupar datos en base a elementos, agrupar datos en base a otro tipo de estructuras. Entonces, vamos a ver este ejemplo, pero luego durante el transcurso de todo lo que vamos a ir haciendo, veremos cómo vamos a utilizar esto una y otra vez. Tener en cuenta que las estructuras no pueden ser ni set ni mapas. Eso sí, pueden llegar a ser array, por lo tanto podemos crear un array de conjuntos de datos estructurados y dentro de esas estructuras muchos más datos. Es decir, esto al final es increíblemente recursivo, así que tampoco podemos volvernos locos con este punto, ya que tenemos que llegar a tener un control de todas las estructuras y la jerarquía de datos que vamos a controlar. En este caso, por ejemplo, hemos creado un mapa donde la primera columna representa un nombre y luego lo otro representa un conjunto de datos, la siguiente columna, perdón. De esta manera podemos asignar, por ejemplo, un índice que puede ser un nombre, un actor, un elemento, cualquier tipo de cosa que nosotros pensemos y eso asociarlo a un conjunto de datos. Esto es muy útil porque si nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes personajes y cada uno de los personajes tiene unos datos distintos, si cada uno por ejemplo, de los ítems de un inventario tienen elementos diferentes, esto puede hacer una estructura compleja basada en un nombre, en un ítem, en un actor, y esto es muy útil a nivel de desarrollo, porque nos permite tener un control estructurado de datos. En este sistema vamos a generar, por ejemplo, un mapa en el que el primero tenga un enumerador, ¿vale? Y luego tenga una estructura de datos. De esa manera, cuando nosotros utilizamos el elemento find, lo que podemos hacer es tener un desplegable y ese desplegable, cada uno de esos valores va a tener una estructura de datos asociadas. Esto puede servir para generar configuraciones de menús y todo lo que se le pueda ocurrir que necesita un conjunto de datos asociado, por ejemplo, a un selector. Ahora mismo esto solamente es un ejemplo, así que no os preocupéis porque esto lo veremos durante todo el curso y lo usaremos seguramente en muchísimas ocasiones, así que veréis un ejemplo práctico más adelante. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.